Buenas tardes, profesor Juan Camilo. Pues bueno, le voy a hacer la presentación de mi pequeña ponencia sobre la temática la crisis de Suez o la guerra de Sinaí. Pues para empezar tenemos como principales hechos eh, cuando estalla esta guerra, que es en el año 1956 con la invasión de los soldados del ejército de Israel contra el territorio de Sinaí que le pertenecía a Egipto, sino, eh, desde el punto de vista de mi información. Pero tenemos que tener en cuenta que esto no es algo que se viene a dar a partir del año 1956, sino desde hace muchos años atrás, que se está planeando desde los 1916 y 1918. O sea, esto quiere decir que se estaba planeando desde el periodo de la Primera Guerra Mundial. Pero para poder hablar de eso, vamos, que más adelante voy a hacer otra explicación de en realidad por qué se da, pues más breve, pues entonces vamos a seguir con lo ya planteado. Esto principalmente era un plan donde se iban a hacerse ciertos procesos, ciertas acciones donde iban a obtener como resultado principalmente que el territorio francés y el imperio británico obtuvieran los mayores beneficios de los territorios arábicos, entre eso del territorio egipcio, que era lo que ellos tenían planteado o tenían pensado de realizar desde un principio. La alianza que se da en esta guerra es la alianza de Francia con el imperio británico e Israel, pero antes de esto se estaba planteando que entraran en esa alianza tanto Italia como Rusia. ¿Qué sucede con Rusia? Como esto se venía haciendo desde antes, desde la Primera Guerra Mundial o durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, pues Rusia se ve obligada a salirse de esta alianza por razones de no poder, por lo menos, tener o dar intereses dentro de la guerra. ¿Cómo así? Teniendo en cuenta que para la Revolución Rusa se dio en ese periodo de tiempo, a lo largo del tiempo en aquella época, pues es claro que ya no podía ser partícipe de esta alianza. Al igual que Italia, Italia eh, pues durante ese periodo no quiso participar y quedó en ello Francia, el Imperio Británico e Israel. Pero ahora vamos a darle el desarrollo. ¿Qué fue lo que sucedió durante esta guerra de Sinaí o la crisis de Suez? Principalmente se estalla con el ataque de Israel al Sinaí, al territorio egipcio, donde ellos se iban a estar apoderando de ese territorio y luego iban a estar participando, actuando lo que era Francia y el Imperio Británico. Pero ¿cómo lo iban a hacer? Cuando los soldados de Israel atacan al territorio de Sinaí, pues de igual manera era de esperarse que los soldados egipcios respondieran a el ataque de los soldados israelíes que venían siendo por parte del gobierno de Israel, según ellos, tomados por ataques que se le venían dando al pueblo civil de Israel por parte de los egipcios. Pero eso era una total falsedad. Solo era un motivo, según ellos, para eh, poder realizar el plan que ya tenían hecho dentro de unos representantes solamente de Francia, el Imperio Británico y Israel, perdón. Sin embargo, se hicieron muchos actos dentro de esa guerra que para muchos era de poco conocimiento, ya que no sabían las causas en realidad del por qué. Bueno, a raíz de que eso sucede, Francia y el Imperio Británico dan un comunicado al día siguiente de el cese al fuego, del cual
era de esperarse, como ya lo tenían planeado, Israel lo ataca, pero las fuerzas egipcias se niegan a aceptarlo, por lo que es indudable que Francia y el Imperio Británico invadan de inmediato al territorio egipcio como motivo de no atacar lo que ya según ellos habían planteado para controlar esa guerra. Pero es cuando toman el control por parte de egipcios y de británicos del canal de Suez. Esto quiere decir que a raíz de esa problemática que ya se venía dando internacionalmente, pues se hace una reunión de emergencia en la ONU que se había creado en 1947 para impedir que se volvieran a realizar, como ya era una época posguerra de la Segunda Guerra Mundial, pues otra guerra mundial. Entonces es de conocerse que para que se le diera un cese al fuego, pues se le pedía tanto a los soldados británicos como a los franceses salir del territorio egipcio, pero esto se dio por medio de una votación, la cual terminó 72 votos a 2. Egipto es claro que pierde la guerra, pero gana políticamente gracias a que ellos tienen el control de su canal y pues además de eso, pues le ayuda por parte de Rusia a construir un canal, a construir o más bien a tener el control del canal, algo que Estados Unidos se había negado a hacer por intereses. Es de conocer que los intereses que se estaban planteando en el canal eran por medio de petróleo que se encontraba en el territorio de los árabes, en el territorio egipcio, y el ingreso que éste le podía generar para poder realizar ciertas cosas como los impuestos que se le colocaban a aquellas personas que pasaban del mar Mediterráneo al mar Rojo. Entonces, esto es un proceso de intereses. Vemos que Francia principalmente participa por querer vengarse de la revolución que se le había generado hace mucho tiempo atrás en territorio colonizado por parte de ellos en Argelia. ¿Sí? Que es lo que se dice que egipcio estaba implicado en esa revolución por medio de investigaciones de cosas que se estaban haciendo a escondidas, pero que era desconocerse que egipcio era fundamental durante esa revolución. Los imperios británicos, por lo menos, por el interés de petróleo, de control de los países del Medio Oriente y Israel, pues para así obtener territorio de donde esa zona, que es donde se encuentra, y pues es todo lo que se daba en eso. Además de tener en cuenta que se estaba viviendo lo que era la Guerra Fría, donde se buscaba eh, quién era el que iba a tomar el control por parte de la ideología política. Muchas gracias.